Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, este es el segundo video. Este va dedicado a la explicación de los conceptos de estos ejercicios que vienen acá, de los que me estabas preguntando. Bien, como te dije en estos ejercicios, la manera en la que se hacen no tiene un procedimiento formal como tal, porque estos siguen siendo ejercicios para entender lo que es el concepto del límite. Bien, entonces no es que acá hay que sacar unas cuentas y tal, no. Esto es algo más que todo otra vez para entender lo que son los límites. Bien, entonces, bueno, vamos a ver de qué van estos ejercicios. Okay. Acá yo he preparado una gráfica propia porque esas que están ahí estaban muy chiquitas y no se ven muy bien los números. Bien. Entonces, vamos a tratar de improvisarnos acá unos límites para esta misma eh, curva que tenemos acá. Bien, como vemos, esto es una curva de cual no sabemos su expresión matemática, aunque de antemano te digo que esta es la curva de, vamos a ver si de esta expresión que está acá, que es uno de los problemas, que es una de las funciones que están en el ejercicio, en el taller. Pero bueno, eso no va a ser necesario, sino, no va a ser necesario saberlo, sino que bueno, vamos a trabajar sobre la curva. Bien, entonces vamos a tomar un valor, por ejemplo, el menos 2. Bien, vamos a ver qué pasa con esta función, ¿sí? Alrededor de menos 2. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener es que el límite, vamos a tener los límites laterales, así que vamos a estudiar el límite de menos 2 por la izquierda de f de x y el límite de x de menos 2 por la derecha de este. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver muy bien en dónde está menos 2 y cuál es la línea vertical de esta que intersecta con la curva. Bien, por acá vemos que es esta misma línea que viene acá, por la que no hace falta como tal denotarla, sino que la vamos a dejar así. Entonces, lo primero que vamos a ver es el límite por la izquierda. Bien, a medida que nos acercamos a menos 2, pero por estos valores acá. Entonces, ¿cómo vemos esto? Lo que queremos ver nosotros en esta gráfica es cuánto valen las alturas de de nuestra función f de x en las cercanías de menos 2 a su izquierda. Bien, entonces una manera sencilla de hacerlo y bastante gráfica, solo que acá me ha quedado un poco chueca porque bueno, no lo estoy haciendo con una regla, es tomar un valor cercano a menos 2. Supongamos este de acá. Este de acá. Entonces subimos. Vamos a ver si marca. Ok. Subimos hasta que tocamos la curva. Supongamos que eso fue una línea recta. Y después nos vamos horizontalmente para ver cuál es la altura de este. Bien, entonces vemos que este tiene una altura de más o menos 2,5. ¿No? Pero bueno, esto no nos basta porque no está tan cerca de menos 2 como pudiéramos desear. Así que vamos a tomar la siguiente más cercana a menos 2. Que vamos a tomar esta, por ejemplo, por acá. Marca. Marca. Vamos a tomar esta de acá. Subimos, esto es una línea recta, toca la curva y nos vamos otra vez hacia la derecha. Bien, entonces que ya vemos que no nos da como tal 2,5, sino que nos da un valor un poco más bajo. Bien, pero vamos a ver qué ocurre a medida que nos seguimos acercando a 2. Entonces vemos que tocamos acá y ahora sí que tenemos un valor mayor a menos 5. Bueno, tal vez porque mi curva no está en derecha, pero sí se ve más o menos la idea. Bien, entonces vemos que a medida que nos acercamos a menos 2 por la izquierda, esto se supone que debería ser un poco más arriba, por acá más o menos, por acá. Bien, y así sucesivamente a medida que nos acercamos a menos 2 por los valores menores a que este, vemos que la curva se acerca más o menos a este punto de acá. Bien, por los valores menores a menos 2. Esto acá sería más o menos, para ver, 2, 2.2, 2.4, 2.6. Así que vamos a decir que la curva tiende eh, por la izquierda de 2 a 2.6. Bien, y vamos a ver qué ocurre por la derecha. Entonces, ignoremos eso, las curvas
eso por un momento y vamos a aplicar el mismo procedimiento pero por los valores mayores que menos 2. Entonces, vamos acá, subimos, tocamos la curva y vemos que obtenemos esto como un 2.8. Ahora, más cerca de menos 2 por arriba, 2.7, 2.7 y medio. Acá 2.7 y 3/4. Y acá tenemos que viene otra vez más o menos a tocar este punto acá, que es el mismo 2.6. Bien, esto obviamente, y más obvio porque lo estoy haciendo a pulso de mouse, no es exacto, ¿no? Pero como repito, y como al igual que pasa con el ejercicio anterior, estos valores, estos métodos no son métodos precisos, no son métodos por los cuales se determina el límite, sino que son métodos otra vez para entender este concepto de límites. Bien, entonces vemos que a medida que nos acercamos a menos 2, tanto por la izquierda como por la derecha, vemos que obtenemos 2.6. Entonces en el ejercicio nos hacen una pregunta como que ¿qué se puede concluir a partir de estos resultados? Bueno, lo que se puede concluir a partir de estos resultados es que el límite de x cuando tiende a menos 2 en nuestra función f de x es igual a 2.6. Bueno, eso es lo que una de las conclusiones que se pudieran sacar, que si se pudieran sacar más conclusiones, pero no sé, porque depende bastante de la dinámica que tenga el profesor, pero básicamente esto es lo que se concluye. Bien, que bueno, que ambos límites son laterales, y entonces que el límite como tal de la función, cuando tiende a menos 2, sí existe, y tiene un valor, 2.6. Bien, entonces veamos otros puntos por acá. Bien, entonces, imaginémonos que, bueno, nuestra curva tiene una parte roja, ¿sí?, que va a estar por acá. Bien, esto supongamos que sube hasta acá, no, hasta acá. Aquí es un punto en blanco y aquí sigue así. Bien, supongamos que esta parte roja de la función, de la curva, también es parte de nuestra función. Entonces vamos a ver qué pasa alrededor de este número acá. Vamos a imaginarnos que esto es 2.5. Entonces, ¿qué pasa alrededor de 2.5? ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, otra vez, con los límites, específicamente con los límites laterales. Entonces decimos, el límite de x cuando tiende a 2.5 por la izquierda de nuestra función f de x. Y el límite de x cuando tiende a 2.5 por la derecha de nuestra función f de x. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Exactamente el mismo procedimiento. Bien, solo que bueno, vamos a ver si lo hacemos un poco más rápido. Entonces, a medida que nos acercamos a 2.5 por la izquierda, por los valores más bajos que este, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver hacia dónde se acerca. Este da como 0.2, 0.8, 0.125, 0.1. Bien, entonces vemos que este se va acercando cada vez más y más a 0. Bien, a medida que nos acercamos por la izquierda a 2.5, vemos que nuestra función, nuestra gráfica va teniendo alturas cada vez más y más cercanas a 0. Así que decimos que esto tiende a 0. Bien, ahora, ¿qué pasa por la derecha? Bueno, por la derecha vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, tenemos que acá tiende a 4, acá 4, acá 4 y así sucesivamente nos va a dar 4. Bien, a medida que nos acerquemos más a 2.5 por la derecha, tenemos que nuestra función f de x tiende a 4. Bien, entonces vemos que por un lado la función tiende a 0 y por otro lado la función tiende a 4. Entonces, ¿qué ocurre
con nuestra función. ¿Qué podemos concluir? Bueno, lo que podemos concluir es que el límite de x cuando tiende a 2.5 en f de x no existe. ¿Y por qué no existe? Porque los límites laterales son diferentes. Estos de acá son diferentes. Bien, y eso es motivo más que suficiente para concluir que f de x cerca de 2.5 no se acerca a ningún valor en concreto. Bien, por un lado se acerca a 0 y por el otro se acerca a 4. Así que no se puede concluir nada. Bien, entonces este más o menos es el procedimiento que uno realiza cuando hace este tipo de operaciones. Bien, vamos a ver dos ejemplos más que nos siguen ayudando para desarrollar las ideas de esto y para ver cuándo un límite existe, cuándo no existe y más o menos qué se puede concluir a partir de este método gráfico. Bien, entonces vamos a ver por ejemplo qué pasa alrededor del 0. Vamos a ver qué pasa cuando el límite de x tiende a 0 por la derecha en f de x y qué pasa cuando el límite de x tiende a 0 por la izquierda en f de x. Bien, entonces vemos que a medida que nos acercamos a 0 por la derecha, acá me parece que tal vez sea un poco obvio que a medida que nos acercamos a 0 por la derecha, la altura de la función cada vez más y más cercana a 0, así que por la derecha es 0. Y por la izquierda, bueno, por la izquierda vemos que aunque subamos todo lo que queramos o bajemos todo lo que queramos, nunca vamos a tener una altura de la función. Bien, para los valores cercanos a 0 por la izquierda. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, que simplemente la función de ese lado del 0 no existe. Bien, entonces tenemos que simplemente, como la función no existe, el límite tampoco lo hace. El límite de la función no existe a la izquierda del 0. ¿Y qué se puede concluir a partir de esto? Bueno, si uno de los límites laterales no existe, obviamente el límite de x cuando tiende a 0 en f de x, esto acá no quiere decir que es por la izquierda, igual no existe. ¿Y por qué? Porque uno de sus límites laterales no existe. Bien, entonces esa es otra de las posibilidades, que alguno de los límites laterales no exista, ¿sí? Porque, bueno, no se puede decir que si no nos podemos acercar a 0 por donde nosotros queramos para que nos dé 0, que es una de las tendencias, porque por la derecha, por la izquierda, simplemente la función no está definida en los números reales. Bien, esto es otra posibilidad, que ocurra esto. Entonces vamos a ver otra de las posibilidades, que es esta acá. Esta línea, aunque obviamente acá siempre me lo va a graficar, porque esto es una graficadora, por lo general se representa de la siguiente manera. Se dibujaría como hasta acá, y a partir de acá se dibujarían unos puntos suspensivos. ¿Estos puntos suspensivos qué quieren decir? Bueno, que la función sigue corriendo en esa dirección, en la que tenía anteriormente, hasta siempre. Bien, entonces decimos que simplemente la función crece infinitamente, pero respetando una línea recta imaginaria que sigue por acá, la cual la función nunca va a traspasar. Bien, sino que simplemente cada vez se acerca mucho más a esta, cada vez está más pegada a la línea, a esta línea imaginaria, pero nunca llega a ser ella. Y así infinitamente. Bien, entonces vamos a ver qué ocurre en este punto de acá, que sería como 1.4, como menos 0.4. Bien, entonces esto sería algo así como el límite de x cuando tiende a menos 0.4 por la izquierda de f de x. Acá no voy a escribir el de la derecha porque al igual que ocurrió cuando estudiamos el límite en 0, en este tramo de acá hasta acá no existe función. Bien, porque esta línea verde de acá nunca llega a traspasar esta línea, y para acá abajo ya dijimos que simplemente no hay función. Entonces nada más vamos a estudiar uno de los límites laterales, ¿sí?
Entonces, ¿qué ocurre en el límite lateral cuando x tiende a menos 0.4 por la izquierda en f de x? Bien, vemos que a medida que nos acercamos, vamos obteniendo valores más y más grandes. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que, como dije anteriormente, la curva por ese lado tiende hacia infinito. Bien. ¿Y cómo sabemos si es infinito o menos infinito? Bueno, porque simplemente va hacia los números positivos y eso nos hace decir que es infinito. Si fuera el resultado hubiera sido menos infinito, la curva hubiera apuntado hacia los números negativos. Bien, entonces tenemos que esto es lo único que podemos concluir acá. Y a partir de eso, eso no es lo que podemos concluir, ese es el resultado que obtenemos, porque simplemente estudiar el límite del otro lado sería ver lo mismo otra vez, porque simplemente no va a existir. Y sabemos que si uno de los límites laterales no existe, el límite como tal no existe. Pero sin embargo acá sí se puede concluir algo, que tal vez nos conlleve implícito un nuevo concepto, que es que hay una recta imaginaria que nunca es traspasada por la curva, sino que simplemente se va acercando infinitamente a ella. A este comportamiento se le conoce como un comportamiento asintótico. Bien, porque esta recta se le conoce como asíntota. En este caso, una asíntota vertical porque, bueno, uno simplemente la ve vertical en el plano. Bien, entonces, cuando tenemos algo como esto, podemos decir, en conclusión, que f de x tiene un comportamiento asintótico. Asintótico. Bien. Y eso sería una conclusión bastante suficiente. Se pudiera decir que es un comportamiento asintótico por una recta vertical que pasa por el punto 0. Menos 0.4, etc. Pero yo creería que con esto hasta acá ya es más que suficiente. Bien, ¿qué otra cosa pudiera ocurrir así que no hemos visto hasta ahora y que se puede ver por este estudio de funciones gráficas? Bueno, que como acá tuviéramos otra curva, por ejemplo, que viniera así. Bien. Y que estas ambas se extendieran hasta el infinito. Entonces, supongamos que conocemos cuál es este valor que está acá, digamos que es menos 1. Bien, para decir que bueno, que es la recta que pasa por acá. Entonces, en este caso, cuando estudiamos el límite alrededor de menos 1, tenemos que por la izquierda de menos 1, la función tiende a infinito. Y por la derecha de menos 1, la función también tiende a infinito, porque vemos que la curva roja acá también crece infinitamente. Entonces, en este caso pudiéramos concluir, porque en ambas direcciones tiende hacia infinito, que el límite de x cuando tiende a menos 1 existe y es igual a infinito. Bien, entonces eso es lo que se pudiera concluir. Si por otro lado tuviéramos como resultado un ejercicio que el límite de x cuando tiende a menos 1, por ejemplo, de f de x, tenemos que va hacia el menos infinito y acá va por la izquierda y acá por la derecha va hacia el infinito. Aunque en el ejercicio anterior dije que cuando ambos van a infinito se cumple, para este ejercicio no es válido porque uno va hacia el menos infinito y el otro va hacia el infinito. Bien, entonces en este caso, que es ajeno a esta curva acá, se concluiría que el límite, por lo tanto, no existe. Bien, entonces, bueno, ya con estos ejercicios acá, con estos conceptos acá, ya se puede pasar a resolver lo que tenemos en esta curva. Fijémonos que acá lo que se hace es, bueno, tenemos una curva
¿sí? Como la que se planteó en el ejercicio anterior. Y tenemos unos puntos que queremos estudiar. Acá es el 4, es este de acá, y acá es el 10. Queremos ver qué pasa con ellos. Entonces tendríamos que ver qué pasa con la curva, ver las alturas que toma a medida que nos acercamos al 4 por la derecha y ver las alturas que toma a medida que nos acercamos al 4 por la izquierda. Después decir hacia dónde tiende cada uno de estos límites y ver si estos tienden al mismo número o no. Y de acá decir si existe o si no existe. Bien, y para este de acá hacer el mismo procedimiento, ver si por ambos lados de 10 f de x se acerca a un valor en concreto. Entonces hay que estudiar esta sección de acá y aquí hay que estudiar esta sección de acá. Bien, y bueno, concluir exactamente lo mismo. Y en el siguiente ejercicio es igual, se hace el mismo procedimiento, solo que más veces. Hacemos 1, 2 y 3 veces. Bien, entonces bueno, vamos a dejar este ejercicio hasta acá y después te hago los otros ejercicios. Hasta luego, Pablo. Cuídate.